invitado para analizar, para que nos ayude a pensar acerca de esta noticia muy celebrada por el gobierno en esta cadena de buenas noticias y sobre todo para preguntarle a él. ¿Es una buena noticia 4,2 porque bajó prácticamente a la mitad del mes pasado? Pero bueno, 4,2. Federico, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo andas, Leandro? Buenas tardes para vos. Y mira, yo soy bastante honesto, me parece una buenísima noticia. Bien. Es decir, es un número muy bueno, es menor de lo que se esperaba. Ya habíamos advertido, ¿no?, en conversaciones pasadas que mayo iba a dar un muy buen número de inflación, que había impactado muy fuerte la recesión de los últimos meses, la caída del consumo, de la producción, etcétera. Y el Banco Central ha acumulado reservas y se han desarmado pasivos remunerados. Hay como elemento, y se pospusieron aumentos de tarifas también, ¿no? Es decir, se combinaron de alguna manera medidas ortodoxas con medidas propias del gobierno al frente de todos, como es pisar el dólar y posponer los aumentos de tarifas. Esa combinación viene dando resultado. También hay que seguir advirtiendo, porque somos honestos, que es muy probable que este sea el piso, por lo menos de esta primera etapa del plan económico de Milei, y que ya hay ciertos indicios de que en junio la inflación está acelerándose al menos un poco nuevamente. Contame por qué los mercados, esto tiene que ver por la ley bases, tiene que ver por la inflación. Bueno, hoy fue un retroceso del dólar muy importante, a su vez los bonos en forma internacional, la bolsa también. ¿Esto tiene que ver con una confianza nueva hacia el país? ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto, teniendo en cuenta que ha sido, por lo menos en el mercado, una respuesta más que positiva? También te soy honesto en esta parte. Me parece que dudaste, el resultado... te vi la cara y dijiste, no es tan así, me parece. El resultado de la votación de la ley bases a mí me parece más similar a un equipo que se salvó del descenso que a un equipo que salió campeón de la Libertadores. Perfecto. Porque veamos la película, no veamos solamente la foto, ¿no? El gobierno presentó la ley bases en diciembre diciendo, con esto es un cambio estructural de la Argentina, un cambio histórico y no vamos a negociar nada con nadie porque nosotros con la casta no transamos. Y en el camino tuvo que, primero, al proyecto original sacarle un montón de cosas. Después ese proyecto se cayó. Después volvieron a presentar un proyecto definitivo con muchísimos menos artículos. Ese proyecto volvió a ser modificado en diputados. Tuvieron que cambiar el jefe de gabinete. Un gobierno tiene tres fusibles, ¿no? Tiene al ministro de Economía, al ministro del Interior y al jefe de gabinete. Tuvieron que cambiar uno de esos fusibles y reemplazarlo por otro, ¿no? Es decir, sí. Y en el medio... el conflicto en la calle, y en el medio nuevas negociaciones en torno a la ley, y en el medio empate y desempata a la vicepresidenta. Bueno, obviamente que un equipo que se salva del descenso lo va a salir a festejar, y me parece que el festejo del mercado no es tan efusivo como quizá algunos analistas preveían, porque el dólar cayó un 2%, ¿no? Las acciones subieron entre 3 y 4%, en algún momento estuvieron 6-7% arriba durante el día, después eso un poco se diluyó. Obviamente que es un resultado positivo porque estuvo a punto de caerse la ley, que era catastrófico. Pero me parece que si uno lo mira en perspectiva, no es tan claramente una victoria del gobierno. Mirá, para escucharte a vos, porque me parece importante, porque uno puede ver que los bonos pueden llegar a subir, que el dólar puede llegar a bajar, pero uno cuando habla con la gente de a pie, con el ciudadano, con el laburante, te dice, mirá, está todo muy lindo, pero la verdad que a mí no me alcanza para pagar las tarifas, las carnes cada vez, bueno, el transporte, lo que ha aumentado en 4%, no puedo ni siquiera tomarme el subte que se fue a 650 pesos en la capital federal, me cuesta mucho poder comerme el asado del fin de semana, me dicen todo muy lindo, pero la verdad que yo no lo veo reflejado. La pregunta es, por ahora, según tu perspectiva con lo que ha pasado, con la ley bases, con esta situación del mercado, más allá del aumento como estamos viendo en vivienda, agua, luz y comestible de un 2,7, que es una noticia que es en aumento, por lo tanto no es buena, si ves que puede llegar a tener esa recuperación en B y que la gente lo pueda ver plasmado de una vez por todas, ¿no? Recuperación en B ya no hay, porque ya la velocidad a la que cayó la economía, el rebote no es a la misma velocidad, es mucho más lento, ¿no? Si más o menos la tendencia que se vio en los índices adelantados de actividad, se confirma y se mantiene en el tiempo, recién a mitad del año que viene vamos a estar en niveles de noviembre, diciembre. Es decir, que recién vamos a recuperar en un año y pico lo perdido en 2 o 3 meses al comienzo del gobierno. Entonces, evidentemente, ya no es una recuperación en B. La pregunta es si va a ser una recuperación que al menos, por lo menos, que llegue a esos niveles o que los supere. Es decir, si va a ser sostenible esta recuperación o si
tenemos una recuperación y una nueva caída, ¿no? Que sería, obviamente, ya para la gente muy doloroso y para el gobierno muy complicado. ¿Puede pasar eso, Fede? Eso evidentemente puede pasar porque manejar la economía argentina es muy complicado y llevar adelante un plan de ajuste tan fuerte es muy arriesgado, con todos los condimentos que tiene alrededor. Y yo creo que hoy en día el gobierno llegó a una situación que probablemente no le queda muy cómoda, que es que depende mucho de la conversación que inicia en este momento con el FMI. Bueno, hace un punto ahí. Hace un punto ahí. Porque tenemos una información de último momento que la quiero compartir con vos y quiero saber tu opinión. La noticia es que el Fondo Monetario Internacional aprobó la 8ª revisión. Dijo que el programa está firmemente encaminado y desembolsó 800 millones de dólares. Finalmente, el Fondo Monetario Internacional dio el visto bueno, dijo que el gobierno había cumplido las metas fiscales, monetarias y de reserva. Por lo tanto, se confirma este nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional de 800 millones de dólares. Mira, justo, Federico, ¿qué significa esto? Bueno, esto es algo que se veía venir porque ya se había aprobado el acuerdo técnico, ¿no? Primero lo revisa el equipo técnico del fondo, después va al directorio, ahora lo aprobó el directorio y desembolsa los 800 millones. Menos mal que lo aprobaron, ¿no? Porque con el nivel de sobrecumplimiento de las metas que hay, el recorte de gasto que hubo tan brutal, la devaluación... Si te que no, ya está, cerremos el estadio, ¿no? Sí, ¿no? Que está pidiendo. Pero bueno, muy importante que el gobierno ha manifestado la voluntad de un nuevo programa con el Fondo Monetario, que todavía no sabemos nada, ¿no? No sabemos ni el monto que está pidiendo el gobierno, ni bajo qué condiciones, ni por qué plazo, ni qué tipo de acuerdo. Y fundamentalmente no sabemos si es un acuerdo puente hasta 2026, que hay que empezar a pagarle al fondo lo que nos dio ahora para repagar lo de Macri, o si es un acuerdo, en vez de ser puente, ¿no?, que englobe ya los pagos del 2026 al 2036. O sea, un acuerdo muy largo. Eso es una duda. Me parece que a medida que avancen las negociaciones, sería bueno que esto empiece a conocerse, pero creo que es una situación que no le queda muy cómoda al gobierno. Porque el gobierno esperaba, me parece, durante estos meses de la cosecha gruesa, acumular suficientes reservas para poder salir del cepo sin depender del financiamiento externo del fondo. Y no es lo que sucedió. Sino que en el último tiempo la acumulación de reservas se vio bastante menguada. Sí. Hoy el Banco Central compró un poquito más, pero la tendencia no pareciera ser la que veía el gobierno, de estar comprando 300, 400 millones por día. Entonces va a depender mucho el financiamiento del fondo de no salir del cepo. Y bueno, si el gobierno no logra ese financiamiento, me parece que no hay plan B. Quédate conmigo porque quiero compartir, así lo vamos... Esto está pasando en estos momentos, así que justo nos vino bárbaro la nota con vos, Fede, para compartir el comunicado. Le pido a los chicos que recién lo habían subido, el comunicado que acaba de plasmar el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Concluye la 8ª revisión del acuerdo en el marco del servicio ampliado para la Argentina. La decisión del directorio ejecutivo permite un desembolso de alrededor de 800 millones de dólares para apoyar los esfuerzos de las autoridades, para afianzar el proceso de desinflación, reconstruir las reservas fiscales y externas y apuntalar la recuperación. El programa sigue firmemente encaminado, habiéndose cumplido con margen todos los criterios cuantitativos de rendimiento para finales de marzo del 2024. Para mantener el progreso es necesario mejorar la calidad del ajuste fiscal, dar los primeros pasos hacia un marco mejorado de política monetaria y cambiaria y aplicar las reformas para desbloquear el crecimiento, el empleo formal y la inversión, dice Washington, desde el Fondo Monetario Internacional, desde Washington. No voy a leer absolutamente todo porque si no nos vamos a tardar todo el programa. Simplemente decir que está la decisión de 800 millones de dólares de desembolso y este embolso respaldará el esfuerzo de las autoridades para restablecer la estabilidad y fortalecer la viabilidad externa de la Argentina. También por lo menos lo que leímos ahí, Federico, no habla como lo venía haciendo el Fondo Monetario Internacional de decir, miren, también piensen que, como decís vos, hay un sobrecumplimiento donde la gente también está sufriendo. Pero parece que por lo que leímos, el Fondo Monetario en este comunicado no lo puso, desembolsó y listo. Sí, me parece que cuando hablan de mejorar la calidad del ajuste fiscal pueden referirse un poco a eso. Yo creo que el Fondo Monetario viene de alguna manera transmitiendo tanto al gobierno como al resto de los actores internacionales, ¿no?
por ejemplo, esto surge desde los informes de calificadoras de riesgo del exterior o de fondos de inversión del exterior, que hay que estar muy atento a la situación social de la Argentina, porque el fondo ya tiene experiencia en esto, ¿no? El gobierno de Macri, que pese al enorme desembolso que dio el fondo, no pudo cumplir su programa económico y terminó colapsando. Y el caso del Frente de Todos, que por diferencias políticas del Frente tampoco pudo implementar el programa económico que había acordado con el fondo y todo salió mal, digamos. No colapsó, pero no tuvo los resultados esperados. Entonces, me parece que yo creo que el fondo va a estar atento a eso. También hay que tener en cuenta que como este comunicado sale justo cuando se aprobó la ley, ¿no? Y cuando estas señales positivas, bueno, es probable que eso haga que el comunicado sea quizá más soft de lo que hubiese sido si la situación era otra. Federico, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Muy claro, ¿eh? Gracias a vos, Leandro. Hablamos pronto. Hablamos pronto.